Bueno, saludos con todos. Nos habíamos quedado entonces antes de este breve receso en la descripción de de los criterios que se utilizó para poder detectar estas 24 fortalezas. Entonces, bueno, ven que, o sea, no es que fue simplemente un análisis de alguien, o sea, agarró los valores más apetecidos de la cultura norteamericana y pusieron entonces un texto y vieron si es que en el resto del mundo es igual, sino que más bien se mencionó que hubo un análisis cross-cultural histórico también, pues, porque no era solo sobre contextos actuales, sino también los antiguos. Entonces, ya después de esa introducción teórica, ya entonces metámonos a lo más importante del módulo. Entonces, las 24 fortalezas. La primera, entonces, va a ser la curiosidad. Entonces, esto significa que hay personas que tienen una especie de deseo intrínseco o una especie de apetito para experimentar o para conocer. Es decir, entonces que esto incluye el reconocimiento activo, o sea, que hay personas, o sea, que tienen esa tendencia a ser exploradores, a saber más diferentes cosas. Mm. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene curiosidad, imaginemos que encuentre una caja vieja en un tinglado, ya, o sea, en una pieza, imagínate. Entonces, esta persona, si tiene curiosidad, fíjense que seguramente va a sentir una motivación para indagar qué es lo que hay dentro de la caja. Y entonces, por ende, realiza varias acciones, como se agacha, abre la caja, explora los objetos y al final, entonces, sigue mostrando o redirigiendo su atención hacia los elementos de la caja o del resto de cajas aledañas. Entonces, fíjense que no es que estamos hablando de una curiosidad simplemente momentánea, como, a ver, ¿qué hicieron el fin de pasado? ¿O quién estuvo con quién? Y muere. Sino que esta gente con curiosidad, o sea, hace varias acciones para obtener hasta llegar al conocimiento que quiere y no conforme con eso tiende a ir a otros lados. Entonces, otro ejemplo eh, eh, que podría mostrarles es que si tenemos otra persona que esté en esa misma situación del tinglado y la caja, capaz, o sea, que le da pereza agacharse y abrir la caja, o se queda simplemente en, o sea, abrir ligeramente la caja, medio echa una mirada y se va a hacer otra cosa. En cambio, acá estamos hablando de que hay personas que parece que tienen ese interés mayor a que cuando, entre comillas, te entre el bichito de la curiosidad o el bichito de saber qué es lo que está pasando ahí, haces varias acciones hasta llegar a ese conocimiento y después de que llegas, de una te aparece la curiosidad hacia la caja de adelante o hacia otro elemento de ese mismo sótano. Ah, entonces, a ver, déjame ver si tengo otro ejemplo. Mm, bueno, sí, quiero hablarles también, o sea, de elementos ambientales que pueden potenciarla o dificultarla. Entonces, hay evidencia que miren que nos indica que la gente que estudia más, es decir, o sea, que a más conocimiento que uno tiene, se favorece la creación de la curiosidad. Es decir, en pocas palabras, que adquirir una competencia en algún conocimiento es un predictor de que aumente tu nivel de curiosidad. Sin embargo, también hay evidencia moderna que nos indica que hay ciertos comportamientos sociales que le dificultan o le limitan. Por ejemplo, ciertas creencias dogmáticas o la ansiedad de interacción social. Es decir, en algunas culturas, exagero, se sataniza al preguntón de la clase, con mucho respeto, como en la mía. En mi cultura nos caracterizamos porque a la gente que más pregunta ya como que le comienzas a ver mal. Entonces, ven, o sea que es una creencia por diversas razones, desde la colonia, de la esclavitud y demás cosas, en donde es muy apetecido al que se calla. Bueno, y en general los ecuatorianos no es que sean muy callados, pero eso ya viene por otro análisis. A donde quiero llegar es que hay ciertas situaciones o creencias que pueden hacer que esto se ataje. Mm. Me parece que acá
también a la gente que más pregunta o algo así, le satanizan o le penalizan de uno u otro modo. Porque he escuchado algunos chistes, algo así le digo. Entonces también creencias dogmáticas o la ansiedad de interacción social suele dificultar. O sea, hay gente que le cuesta interaccionar con los demás o que le cuesta la crítica. Entonces he observado que eso es un limitante para adquirir esta curiosidad. Por ejemplo, imaginen, o sea, que tenemos una persona, o sea, que le pica mucho el qué dirán, o que, como dicen en mi país, le quema la tribuna al hacer cosas nuevas. Entonces, fíjense que tener esa forma de pensar puede que te dificulte ser curioso. Póngase que alguien quiere aprender un nuevo deporte, pero, como dicen acá, no, qué pelada, o sea, mostrarte como un novato. Entonces, eso es algo que no les ayuda. Por ende, el ejercicio silencioso que les recuerdo es que ustedes entonces identifiquen si es que tienen o no esta fortaleza del carácter. Recuerden que no es que, hace un año sí me dio curiosidad porque me fui a tal cerro de tal cosa. Acá estamos hablando de una tendencia generalizada y repetida a diario de presentar curiosidad. Entonces, si es que ustedes no tienen, a ver, entonces piensen en alguno de sus compañeros que ustedes crean que tiene esa curiosidad. O sea, o algún conocido, o sea, o si vieron alguna película, o cuando piensan en esta fortaleza de carácter curiosidad, ¿a quién se les ocurre? Podemos ejemplificar la caricatura de, o sea, un investigador o de esos investigadores antiguos, así, de esos detectives antiguos, o sea, gente muy curiosa, gente muy preguntona. Bueno, acá yo les hago una pregunta. Ven que en mi país y acá encontramos que hay dificultades culturales, o sea, que se les sataniza al preguntón. ¿Qué creen que puede generar eso a nivel de la sociedad? Entonces, esto ya es una pregunta más grave, así que ilústrenme con su conocimiento, por favor. ¿Qué podría generar eso en la sociedad? Preguntaste. Sí. Pongo con otros términos, por si acaso no se haya entendido. Lo que les digo es que encontramos evidencia en Paraguay. Parece ser que hay ciertos valores que dificultan a la gente curiosa. O sea, que dificultan la curiosidad. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿O cuál es el efecto de que una sociedad limite a la fortaleza de carácter curiosidad? En ese sentido puede ser que en la actualidad se siga viviendo como en un ambiente de dictadura. Seguramente por una cuestión cultural también, ¿verdad? Que la gente se obligó muchas veces a callar o se cayó a la gente que sí tenía algo que decir, ¿verdad? Para mí implicaría un retroceso muy grande a nivel social, ¿verdad? Porque si acallamos a los curiosos, significa que vamos a callar a muchos posibles investigadores o gente que pueda ir a descubrir muchas cosas importantes también para un avance social, ¿verdad? Para un crecimiento social. Buen análisis. Ojo, y acá estamos hablando con respeto porque por diversas razones se valora o se penaliza a la gente curiosa, porque en algún momento sirvió para algo, para la sociedad, pero acá estamos haciendo un análisis más profundo que, bueno, todo bien que haya servido en su momento, pero no es algo así nomás, sino si te genera problemas más graves como sociedad. ¿Quién más tiene otra opinión? Profe, yo tengo otra opinión también. Yo creo que la gente le ve a los que no son tan curiosos o de repente lo que veo es que se sataniza mucho, por ejemplo, a la gente curiosa, a la gente que sabe mucho. Ya le tratan de que se hace, o sea, acá se le dice se hace como que es creído o creída, o ya se le excluye prácticamente a las personas que son así curiosos del grupo, porque incluso yo sufrí eso, por ejemplo, en mi adolescencia, y veo que no soy la única que sufrió bullying, por ejemplo, tener cierta curiosidad ante ciertos temas o de repente saber mucho sobre algo.
y querer, por esa curiosidad por querer compartir con los demás, ya lo toman como que vos no sos una persona buena porque, bueno, vos sabes más que los demás y sos tipo un peligro. Algo así como que veo que la gente detecta ante las personas que son curiosas y de repente que eso. Por eso es que también la gente siempre termina eligiendo candidatos así a los más, y acá hay un término que se le dice a Chichananga, que es como el que es más perfil bajo, el que tiene más humildad, se le dice, ¿verdad? Pero en realidad ni siquiera terminó el colegio y es porque habla así eh, muy, ¿cómo se dice? Habla como el pueblo, así más o menos, como el resto del pueblo, más o menos. Entonces, como que se sienten identificados con ellos y terminan eligiéndola de repente. Ese es mi análisis. Sí, gracias por ambos comentarios. Entonces, sí nos podemos ver que, o sea, podemos comprender que por algo se limita la curiosidad, o sea que es por diferentes cosas históricas, pero el punto está en que tiene efectos, porque a la gente que tiene esta fortaleza, como hoy nos compartieron, o sea, se cargan, y es feo, porque no es malo tener curiosidad, más bien estamos aprendiendo de que vea, es bueno porque contribuye a la plenitud, en general es concebido como moralmente valioso, cuando se manifiesta se irradia, es decir, hay varios criterios que muestran que en serio es bueno ser curioso, pero que en algunas culturas tienen algún tipo de sesgo, sea directo o medio escondido. Bueno, vamos a la segunda fortaleza. Pues. Ahora, la apertura mental. Entonces, déjenme agarrar los ejemplos. Ya. Entonces, la primera es la descripción que consiste en que es la tendencia generalizada, estable, en tratar de buscar evidencia contraria a lo que uno cree o a lo que uno piensa o a sus planes. Es decir, en pocas palabras, consiste en que hay personas que se caracterizan porque tratan de analizar desde la otra vereda. Entonces, pónganse, estas personas que tienen alta apertura mental estarían de acuerdo con frases como el abandono de creencias anteriores es un signo de carácter fuerte. O nos dirían cosas como que la gente debería considerar constantemente la evidencia contraria a sus creencias. O un tercer ejemplo de su pensamiento nos diría que las creencias deberían ser revisadas ante la presencia de nuevas evidencias. Es decir, o sea, que son personas que de forma general tratan de cuestionarse de qué está bien o qué está mal, pero contrastando información. Es decir, que no se quedan solo en su vereda como, chuta, a mí me enseñaron esto, entonces así ha de ser, como dicen en mi país, sino que se caracterizan porque ya, bueno, aprenden ese así ha de ser y cuestionan de, ¿será cierto que así ha de ser? ¿Cuál es la evidencia a favor de lo que me enseñaron en comparación con la otra cosa? Es decir, la apertura mental entonces se caracteriza por eso, porque son personas que buscan eh, otras formas de pensar o formas distintas que invaliden sus propias creencias. Es decir, es una especie, es algo, es una tendencia a analizar o autoanalizarse o ver en perspectiva de manera constante. Entonces, pónganse, podríamos pensar que, imaginen que a una persona le gusta tal grupo de música y se encuentra entonces con otra persona que también tenga su mismo gusto musical. Y entonces ante esa situación ya comienza a ser crítico del mismo gusto musical, o sea, el paciente 1 y el paciente 2. Entonces el paciente que tiene apertura mental al ver que otra persona tiene la misma postura de él, entonces ya analiza desde una perspectiva contraria con la finalidad de tratar de entender eh, ¿cómo podemos decir? Con la finalidad de refutar o confirmar sus propias creencias de manera general. De forma resumida, podríamos poner como ejemplo que la apertura mental se caracteriza por una tendencia reiterada a dudar o cuestionar lo que cree, piensa o sabe.
Entonces, a lo largo de la historia de este planeta, en diferentes geografías, esto ha sido muy bien, o sea, un valor muy, muy apetecido. Como podrán sospechar, también en mi cultura, como en varias culturas de América del Sur, esta apertura mental también no es tan, o sea, parece que tenemos un sesgo cultural, eso quiero decir, así mismo como la curiosidad, que parece ser, o sea, que de una u otra forma se sataniza. Entonces, acá también hemos encontrado que el nivel de apertura mental tiene algún tipo de baja presencia. Como en otros lados, en cambio, tienen baja presencia de otras fortalezas. Entonces, quiero mencionar acerca de las influencias ambientales. Esto puede ser, o sea, esta fortaleza está limitada por procesos psicológicos como presentar excesiva autoconfianza. Es decir, la gente, o sea, que se cree mucho o se cree la gran cosa, como dirían en mi país, usualmente, y esa manera de pensar tiende a dificultar que tengan apertura mental. Porque el ejemplo sería que, bueno, entonces si crees que tu conocimiento es lo máximo, entonces vas a creer, o sea te va a costar más refutarlo o invalidarlo. Entonces, eso. U otra, un aspecto, una limitación social también que existe en la apertura mental es el efecto llamado efecto primario. Recordemos que eso consiste en que la gente tiende a priorizar la primera información que le llegó. Por ejemplo, imaginemos en nuestra paciente Sandra, entonces que conoce a la paciente Michelle. Entonces, lo primero que se enteró de Michelle es que ella es mala. Entonces, el efecto primario, si funciona, nos diría que Sandra se va a quedar con la primera impresión de que Michelle es mala, a menos que haya evidencia muy robusta que invalide el primer conocimiento. Solo ahí va a cambiar. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que el efecto primario suele ser una constante en este planeta. O sea que la gente tiende a quedarse con el primer conocimiento que le dan. Entonces, póngase que alguien, o sea, quiere saber, a ver, cómo está un país, y tal, justo lee un medio de comunicación que miente. Entonces, el efecto primario hace que esa gente se quede con esa mentira y sea más difícil cambiarla. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿qué preguntas tiene? O si es que alguien pilló, yo tengo apertura mental, o conozco a alguien que tiene apertura mental, por favor, ilústrenos, porque eso va a servir, ya que en ocasiones esto es muy teórico. Entonces, ¿qué preguntas hay o qué observaciones tiene? Bueno, yo quería contar una experiencia así que tuve, ¿verdad? En una vez me llega así un chat, ¿verdad? Un chat me llega de Instagram, creo que era. Y bueno, y era una persona del extranjero y me pregunta, vos sos de tal país, Sudamérica, ahí cómo son y tal cosa, pero me habló así de una, ¿verdad? Okay. Y yo dije, ¿quién este es? ¿Quién? Yo no la conocía, obviamente son gente extraña. Disculpe, le puse así, ¿verdad? Y le escribí, pero era latino, creo que era, no sé qué país era, pero lo que sí que, pero era latino. Y lo que sí que yo después ya no le contesté más y después muchas horas me llega, o sea, no le bloqueé. Y después me llega otra vez y me dice, y en su país son tal cosa, porque yo no le contesté, se enojó porque no le contesté. Y después ya le bloqueé, obviamente, pero me puso que era, que acá era un país corrupto y no sé cuántas cosas. Y yo dije, ¿cómo? Esta persona no me conoce a mí. O sea, ¿qué onda? Dije yo, ¿verdad? Y habló muy mal de Paraguay, así en mi Instagram. Yo no soy youtuber o algo así, nada que ver. Y, o sea, me fue raro. Y fue a lo mejor conectándome grupos por grupos, ¿verdad? Porque yo sigo muchas páginas de Latinoamérica, ahí a lo mejor. Y lo que sí que yo dije, o sea, me escribió cosas así, y yo le escribí y le puse, no todas las culturas, o sea, puedes tener un marco de referencia de una cultura X, pero no todas las culturas somos así, le dije, ¿verdad? O sea, le escribí que por ser paraguaya no tiene que como darle un mote a una cultura si no conoce, tiene que tener apertura y adentrarse más a la realidad. Ahora que la publicidad en otro tipo de como imagen, ¿verdad? A nuestro país es otra cosa y que debería de informarse y no tiene por qué decir esas cosas. A mí me fue raro porque, o sea, no sé,
una persona así extraña, yo puse algo así de, porque me acuerdo que puse en mi blog que era el Día de la Mujer Paraguaya, algo así, Mm, y del Papa Francisco y ese tipo de cosas, yo suelo saber esas cosas. Y bueno, y en el privado sí me escribió y qué onda, o sea, una persona totalmente extraña. Y bueno, y después lo bloqueo obviamente porque no, ni le conozco, no sé de dónde es, no, no tengo mm, idea. claro, Y bueno, sí, digo nomás ahí la apertura, ¿verdad? O sea, eh, a mí me molestó, pero bueno, en medio de todo fue educado, vamos a decir, ¿verdad? Dijo cosas feas, sí, pero no fue, o sea, no sé, extralimitó a decirme cosas groseras, por decirlo así, ¿verdad? Pero me dijo claro. que mi país no era, que era un país corrupto y no sé cuántas cosas y algo así me puso. Sí, qué Yo, buenos aportes, Joana, porque miren, en este caso podemos ejemplificar la ausencia de la apertura mental. O sea que, nosotros podemos ver, o sea que hay gente en cambio que tiene lo opuesto, o sea que es súper cerrada. Entonces eso es lo opuesto a la apertura mental, porque ven entonces que son gente que ya porque oyó tal cosa y ya considera como una verdad máxima, irrefutable, o dicho algo así como que fuera por Einstein. Y entonces ahí nosotros podemos ver que también, si es que pensamos en lo opuesto, ahí podemos destacar que cuán admirable es que haya personas que vayan en contra del efecto primario y entonces no hagan caso a esa especie de naturaleza que te dice, ah, bueno, ya te enseñaron que el país de al lado es azul y así ha de ser, porque eso es lo más sencillo. Entonces, acá estamos hablando de personas, o sea, que frenan ese efecto primario y más bien buscan y dudan de forma general de sus creencias. Por eso es algo muy admirable. Y de hecho, ya que estamos en ese tipo de temas, por eso es que también en varios países se discute bastante, se está discutiendo bastante sobre los accesos a la comunicación. Porque imaginen, o sea, que existiría algún país de América del Sur cuyos medios grandes de comunicación no sean tan precisos o mientan. Y eso sería gravísimo por el efecto primario, porque si a la gente le mientes y después, o sea, rectificas por el efecto primario, la gente se queda con la mentira, lamentablemente. Entonces, por eso es gravísimo ese tipo de cosas. Y en algunas culturas eso está muy penalizado. Como es una de las cosas que yo admiro bastante de la cultura norteamericana, o sea, de los estadounidenses, es cuánto apego a la verdad tienen. O sea, que ahí si te pillan una mentira ya es complicado, o sea, salir de esa penalización social. Pero bueno, debe ser por mi sesgo que me dedico a hacer a la academia y entonces ahí nos agrada mucho la verdad. yo no sé por qué, o sea, mi punto de vista nomás es, yo no sé por qué las personas se toman, muchas personas, ¿verdad? A nivel general me refiero, o sea, de todas las culturas, se Mm, toma muy a pecho la cuestión, por ejemplo, religiosa, mm, como que te quiere imponer, y yo creo que tenés que tener la apertura de escucharle, ¿verdad? Pero no por eso vas a adherirte, o sea, eso me parece muy, muy claro, tóxico, ¿verdad? Hay que respetar cada cultura, o sea, en ese sentido nomás, y este caso fue por eso, ¿entendés? claro. Y también hay que Me mencionar, echó sí, leña y fuego todo. sí, porque O recordemos sea, también que quiero acotar nomás eso. sí, y también, o sea, para darle una devolución a su comentario, es que recordemos que en cierta gente las creencias, ciertas creencias, incluidas las religiosas, forman la base de su psiquismo. Entonces, cuestionarles la base, en general, cuando el ser humano le cuestiona la base, o sea, se defiende. Mm. Entonces, sí, es un tema que hay que tener cierto tipo de prudencia. Ah, vamos al siguiente ejemplo. A ver, ya les dije cómo se puede limitar. Sí. Vamos entonces a la tercera fortaleza, amor por el saber. Esta es bastante común en los ámbitos universitarios, así que capaz más de uno de ustedes tiene. Entonces, esta se caracteriza porque consiste en una predisposición general o muy estable a buscar o comprometerse o esforzarse para aprender algo nuevo, sea información o sea algún tipo de destreza. Usualmente este conocimiento se refiere a conocimiento positivo, o sea, me refiero a no estamos pensando en algo, o sea, que cada vez, o sea, no estamos incluyendo acá a gente que aprende diferentes habilidades para hacer daño al otro o para lastimarle al otro, sino más bien, o sea, informaciones que usualmente son utilizadas con fines positivos o personales. Y también la gente que tiene este amor por el saber se caracteriza porque tiende a soportar las frustraciones de los desafíos y las críticas
que ocurren durante el aprendizaje, porque acá vamos a hablar de frente. Ven que aprender no es fácil. Y sobre todo en el proceso de aprendizaje hay un montón de dificultades, como por ejemplo en la universidad. Ven que es bravo terminar una carrera universitaria, porque en general nuestra atención podemos mantenerla 1 año, 2 años, pero más de eso, o sea, ya es un trabajo diario de, entre comillas, no hacerte tanto caso por el desgaste. Entonces, quiere decir que la gente que tiene amor por el saber tiende a ponerse más en la camiseta de aprender algo nuevo y, entre comillas, se banca más las frustraciones normales del aprendizaje. Porque como les digo, o sea, no, o sea, capaz que algún rato el ser humano crea la tecnología para que te den el conocimiento semejante a un puerto USB donde simplemente te descarga el conocimiento y ya sabes esta teoría. En cambio, como no llegamos a eso, ven que uno tiene que leer, tiene que despertarse temprano, tiene que aguantarse un montón de horas escuchando sabrá Dios qué. Entonces, aquella gente que tiene amor por el saber se caracteriza por estos dos componentes. Y quiero mencionar otros elementos. A ver. Por ejemplo, acá se ha puesto que una persona con alta de esta fortaleza presenta mucho compromiso intelectual y motivación para aprender más, incluyendo las habilidades. Y asimismo, en ese proceso de aprendizaje, le agarra el gusto, o sea, le siente placer al aprender algo nuevo. Y este placer le permite resistir problemas. Entonces, ustedes pueden pillar si tienen esta fortaleza, si es que algún rato, espero que algún rato hayan tenido alguna clase universitaria que ustedes consideren, en serio, en esta clase aprendí. Ven que después de que uno tiene esa clase, como que tiene una especie de sensación de gratificación, de placer, como que dice, o sea, en serio, estas 2 horas de mi vida que pude estar haciendo, sabrá Dios qué y con quién, invertí bien al aprender tal cosa. Entonces, esa sensación de qué gusto que me dio esa clase, que espero, o sea, espero que ya hayan sentido esto en estos 2 años de la universidad. Y es muy bonito y es uno de los indicadores de que capaz que ustedes tienen esta vuelta. O hay un estereotipo que es en mi país que hablan de que quien tiene amor por el saber es ¿cómo le dicen? El típico ratón de biblioteca, o sea, que se pasa aprendiendo, póngase, está estudiando de tal cosa y después se le ocurre, o sea, aprender cómo se cambia un foco y se pasa así aprendiendo lo del foco y después va y aprende cómo es la alimentación de un gato o cómo vacunarle a un perro enfermo. Entonces son gente, o sea, que tiene mucha pasión por conocer más y más. Entonces acá también quiero mencionarles sobre los aspectos que pueden fomentar o dificultar en el primero. Entonces, si las personas viven en un ambiente en donde se apoya la academia, o sea, se fomenta o se premia al estudio, esto suele hacer que la gente adquiera más de este amor por el aprendizaje. Ejemplo. Entonces, hay evidencia robusta que nos indica que póngase que el nivel de amor por el saber suele estar predicho por el nivel del conocimiento que tenga la madre. O sea, o quien cumpla la figura materna, quise decir. Es decir, o sea, en pocas palabras, que si los padres, o sea, se caracterizan porque han tenido más nivel de educación o se dedican a estudiar alguna cosa o aprender alguna cosa, no necesariamente en la universidad, eso es un caldo de cultivo que tiende a hacer que su cría presente esta fortaleza. También otro elemento que favorece tener esto es si te gusta un área del conocimiento. Por ejemplo, disculpen que utilice ahora sí una referencia personal, pero a mí me gusta mucho la psicología. Por eso es que por más que sé que es difícil, hay veces que es compleja o que es muy teórica, como me gusta la psicología, uno se aguanta ciertas cosas que toca hacer. Entonces, así mismo, si es que las personas detectan en qué área les gusta eso, o sea, dedicarse a esa área, suele ser un predictor de amor por el saber. Por eso es tan importante elegir bien la carrera o que los adolescentes sepan qué les gusta, porque aunque no crean, para meter un poco de psicología de la personalidad, no es raro encontrar que haya gente que no sabe qué le gusta.
O sea, que vamos a hacer, le preguntas, o sea, que cuál es tu película favorita y les matas como que les hubieras puesto una ecuación así de segundo nivel. O que les preguntas, o sea, qué carrera te gusta o o cuál es tu profesión que más te gustaría hacer. Hay gente, aunque no crean, que no saben. Entonces, estos dos elementos, como les digo, el apoyo social y el que identifiques qué área te gusta, fomenta el amor por el saber. Ah, y un tercer elemento que favorece este asunto es el autocontrol. Entonces, ven que hay varios estudios que nos indican que el autocontrol es una competencia que difiere entre las personas. ¿Vieron ese estudio así de los niños de 4 años en donde le ponen así un pedazo de pastel de chocolate súper jugoso y así con toda la con toda la cremosidad propia de este tipo de pastel de chocolate? Y entonces le dicen, bueno, o sea, si espérate N cantidad de minutos, y no te comes este pedazo de pastel, te voy a dar todo el pastel entero. Y desde esos estudios se ha podido identificar que hay gente que desde chiquita muestra que tiene más autocontrol en comparación con otros. Entonces, con esto quiero decir que tener buen autocontrol también es un predictor de generar amor por el saber. Porque hablemos de forma sincera, o sea, reitero, la universidad es brava. O sea, cada universidad tiene problemas por diferentes cosas económicas, sea por asistencia, sea por infraestructura, sea por docentes, por estudiantes, por compañeros. O sea, la universidad es muy curiosa en general. Entonces, quiere decir que la gente que tiene autocontrol o un buen autocontrol es probable que tenga un amor por el saber. Entonces, aquí yo les pregunto así de frente, ¿quién cree que tiene esto o quién conoce a alguien que tenga esto? O alguna pregunta que tengan al respecto, obviamente, por favor. Yo quiero preguntar de algo, profe. A ver, Eduardo. Quisiera saber si con esto, por ejemplo, o sea, demasiada curiosidad, demasiada apertura, demasiado amor por el saber, o sea, en exceso, puede resultar también algo perjudicial, algo negativo, o, por ejemplo, está bien el amor por el saber, pero siempre y cuando, por ejemplo, se vean también esos criterios que pusiste antes. Qué O buena siempre pregunta. hablamos que hay que equilibrar. Sí, qué buena pregunta. De hecho, si bien es cierto, el contenido un poco más avanzado del módulo, les contesto de esta manera. Que usos excesivos o usos muy rígidos de estas fortalezas sí pueden generar cierto tipo de dificultades. Que entonces quiere decir, o sea, que para que estas fortalezas no generen efectos perjudiciales, es necesario saber calibrarlas según las necesidades del ambiente. Es decir, póngase que alguien es muy curioso y, o sea, es tan curioso que va y le pregunta a alguien en su primera cita, ve cuánto ganas o si has hecho tal o tal cosa que no tiene un timing apropiado. Entonces, quiere decir, o sea, que acá estamos aprendiendo que estas características son positivas, que en general tenerlas sirve bastante, pero sí hay gente que se abusa y ese abuso sí puede generar cierto tipo de problemas. Entonces, quiere decir que para que nosotros entendamos, esto es algo así como si nosotros, o sea, pensáramos en la fuerza física. Ven que la fuerza física en general es apetecible, pues porque te sirve para protegerte. Pero si alguien utiliza en exceso esa virtud, esa característica positiva, le puede tener problemas. O sea que hay que tener lo que en psicología se llama timing, o sea, saber en qué momento decir las cosas. Entonces, todas estas, si se utilizan en exceso, puede generar un problema. Entonces, para no adelantarme tanto, le puedo responder con que ya hay indicadores en donde nosotros podemos ver cuando ya un sujeto se está yendo, o sea, como dicen acá, se está yendo todito. O sea, como que ya le está generando problemas de este asunto. Y en pocas palabras, es cuando ya es demasiado rígido y los demás ya se quejan demasiado y ya le dificulta sus relaciones interpersonales o laborales. Bien, otra pregunta. ¿Quién de acá tiene amor por el saber?
quién conoce a alguien que sea así. Creo que somos muy modestos todos. Sí. Ahí está, profe, lo que dijiste hace rato, lo del conocimiento, que la gente no, todos queremos ser modestos. Eh, profe, y esto, por ejemplo, puede darse, a mí me suele suceder de que, así como dijiste, se me mete la idea en la cabeza y quiero aprender, pero también soy muy dispersa y de repente agarro demasiadas cosas y termino otra vez no haciendo nada, ¿verdad? Pero sí hay un tema que me apasiona, sí, solo terminar de ver o de aprender eso, pero al rato ya estoy con otro y con otro y con otro. Y de repente eso sí me dificulta, por ejemplo, ¿verdad? Pero no sé si tengo o no tengo eso al tener también ese problema que te acabo de comentar. Claro, si entendí bien, acá parecería que sí hay curiosidad, sí hay amor por el saber también, pero lo que está jugando en contra es algo que se llama falta de constancia. Entonces quiere decir que estos elementos que estamos aprendiendo son buenos, o sea, sirven, pero también hay ciertos elementos, ciertos procesos individuales que puede hacer que se anule su eficacia. Como les dije hace un ratito, ven, o sea que para aprender algo uno se aburre muchas veces, pues, porque te requiere un montón de constancia. Y a medida que ustedes vayan avanzando más, o sea, si alguien quiere estudiar un posgrado, se vuelve más bravo pues la constancia. O a mucha gente le cuesta la tesis porque ahí es un momento en donde tienes que tener sí o sí constancia, si no, es súper bravo eso. Entonces quiere decir que tener estos elementos es algo positivo, pero también hay cierto tipo de procesos que pueden invalidar. Bueno, vamos con el siguiente. Se llama perspectiva. Entonces acá nos dice que se le entiende como aquellas personas que en general tienen un nivel superior de conocimiento o de juicio o que son buenos aconsejando. Entonces, esta perspectiva a estas personas les sirve para manejar dificultades importantes o sea, problemas bravos, o sea, problemas existenciales o problemas de los demás. Entonces, esta habilidad es utilizada para el beneficio propio o del entorno. Entonces, por ende, personas que tengan esta fortaleza del carácter van a estar de acuerdo con frases como que ellos, o sea, nos diría un paciente algo como esto: yo sí tengo un nivel elevado de autoconocimiento, también tengo un uso apropiado de mis sentimientos y razonamientos cuando tomo decisiones, o soy bueno para identificar patrones o mensajes en la comunicación de los demás, o también, o sea, tengo un punto de vista bastante amplio, una fuerte necesidad de contribuir o de ayudar a los demás, o me es muy fácil comprender el centro de los problemas. También identifico con facilidad cuáles son los pros y los contras de las situaciones, y también soy hábil aconsejando. Entonces, en pocas palabras, esto nos indica que hay gente, o sea, que es buena para eso, o sea, para tener una visión amplia de las cosas. Entonces, el típico buen consejero. Aunque sé que en psicología el término consejo nos suena muy feo, pero entendamos de como a la persona que es hábil para explicarte qué es lo que sucede o para darte una buena orientación. Ese es el término. Por eso es que a mí cuando escucho esta perspectiva, a mí se me ocurre la imagen o la caricatura de un monje así, un monje así o que está así en una cascada y así tan sabio y la gente va y le pregunta: maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer de tal cosa? Y entonces el monje te dice tal vuelta. Entonces fíjense que hay gente que tiene esta perspectiva y no, o sea, es un estereotipo pensar que los ancianos tienen esto, porque hay gente que ponga a los 15, 12, 18, 20 o 30 años, o sea, tienen una capacidad muy buena para entender los problemas. Es decir, que esto no es algo que necesariamente se explica por la edad, no, ya se detecta de forma precoz, en edades tempranas.
Y esta perspectiva puede ser favorecida por factores internos y ambientales. Entonces, por ejemplo, miren, se observa que la gente que ha pasado experiencias difíciles, ese golpazo de la vida parece que les da perspectiva. Por ejemplo, el duelo por la pérdida de algún familiar, un duelo afectivo, o sea, que haya terminado una relación muy fea, o algún tipo de problema laboral bastante complicado, es decir, algún tipo de problema significativo. Esos suelen ser predictores de tener perspectiva. Ojo, no estamos diciendo que es una justificación para que la gente se golpee con la vida, sino estamos diciendo que parece ser que darte cierto tipo de golpazos, aunque esté mal o sea desagradable, tiene el efecto positivo de que te da perspectiva. Entonces ahí podemos nosotros elevar nuestra discusión de análisis para pensar cuánto perjuicio se le hacen a los niños que son sobreprotegidos, porque si no le das la oportunidad de la frustración y la pelea o el conflicto, dense cuenta que también le estás privando de la perspectiva. Y hemos aprendido que las fortalezas del carácter son un predictor del bienestar, o sea, de la felicidad permanente. Entonces, sobreprotegerle a alguien o cuidarle demasiado a alguien sin darnos cuenta, estamos dificultando que sea más feliz, aunque suene contradictorio. Y también, o sea, hay otro tipo de situaciones que pueden hacer que, o sea, situaciones ambientales que nos pueden dar perspectiva. Por ejemplo, grandes cambios a nivel laboral o a nivel afectivo. Pongas a una persona que estuvo acostumbrada a salir con cierto tipo de perfil de gente. Entonces conoce a una persona que te muestra o que con la que construyes una relación afectiva distinta. Entonces, esa vivencia nueva, que no es traumática, también te puede dar perspectiva. O también cambios significativos a nivel laboral suele dar esa situación. En pocas palabras, esto con las vivencias se puede incrementar. O con la privación de vivencia se puede disminuir. Por ende, ¿qué preguntas tienen acá? Profe, una consultita. ¿A qué te referís con privación de vivencias? Hay un texto de una religión X que ejemplifica con una especie de fábula que te indica entonces que una familia X, para impedir que su hijo o su familiar actúe mal, le ataron y no podía salir. Entonces, al atarle, le cuidaron de que nunca se equivoque, de que nunca cometa un error. Pero a la vez la privación o el exceso de protección te impide también la bondad, o sea, aprender cosas buenas o actuar para el bien. Entonces, privación significa poner a la gente en una burbuja o protegerle en exceso o no exponerle a la vida real. A eso nos referimos. Entiendo, profe, gracias. Básicamente con otros términos sería, o sea, la sobreprotección a niños o niños. Ojo, no piensen solo en la crianza, porque también pongas, hay amigos o relaciones de pareja en donde se basan en una sobreprotección, pues. Ves que cada tanto estamos aprendiendo que está bueno que la vida te dé un sin brazo. Pues. No pongas, Sí, pongo un ejemplo de, imaginen que tiene una mascota que no le exponen a ningún tipo de problema cada tanto. Entonces ven que sí es importante a veces, o sea, hacer que se enojen o cosas así, para que esté más duro. profe, Sí. en relación a eso, yo tengo un ejemplo triste. Yo tenía una mascota, una perrita que era súper malcriada, mimada. Nunca salió a la calle, vivía en la casa, en la pieza, en la cama. Y un día se abrió el portón, salió por curiosa y le pasó un colectivo encima, así de una, ¿verdad? Porque no sabía ni cruzar la calle. Y eso nomás me recuerda lo que está mencionando ahora. Qué buen ejemplo. Y Kimberly celebra también su nivel de resiliencia porque ya puede reírse de esa situación. Otra hora, capaz que sería muy, muy fea. Claro, porque es así. Entonces, ahí también estamos desmitificando que en general hay que tratar a la gente con el bien, sino también estamos buscándole que vean. Hay veces que hay que pararse duro. Otra pregunta.
Bueno, entonces quiero cerrar, bueno, por hoy vamos a tener una clase corta porque ya está. Entonces, miren, esta noche, en pocas palabras, hemos visto 4 fortalezas que le podemos llamar como fortalezas cognitivas. Entonces, la una es así, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de más información, la curiosidad. La otra es la búsqueda de evidencia distinta a lo que uno cree. Lo tercero es un hambre generalizada o un apetito insatisfecho de conocer más cosas. Y el otro es así, tener como una especie de estado zen en donde así ves de forma general y eres bueno para encontrar respuestas a los problemas. Entonces, estas 4 podemos interpretar que son fortalezas cognitivas. Sí, y como les dije, es muy importante, o sea, que identifiquen cuál de estas tienen, porque es muy común que los universitarios tengan una de estas. También, miren, quiero mostrarles, primero, he cambiado a una imagen en PowerPoint. ¿Podrían confirmarme que se ve una cosa que dice tabla 1? Se sigue No, pero viendo perspectiva. No, ya, entonces esperen, déjenme ver cómo hago. Ahí se ve tabla 1. Sí. Ya, chévere. Entonces, acá, o sea, es un estudio de un científico llamado Niemiec. Entonces, que pone ejemplos de ciertas películas que te sirven para ilustrarte ciertas fortalezas. Entonces, veamos dónde están las de conocimiento. Entonces, miren, acá nos dice que para curiosidad uno puede ver esta película que se llama Rear Window. La verdad no la he visto, así. Si es que alguien, o sea, quiere ver algo así, ya les voy poniendo un listado. Pónganse para ver perspectiva. Es esta que se llama The Imitation Game o El amor por el saber. Recomiendan la película The Public. No he visto tampoco esto. O en perspectiva está Whale Rider del 2003. O de creatividad, esta que se llama Freedom, Escritores de Libertad del 2007. Esperen un ratito, algo no. Creo que hay un problema. Porque se me fue una fortaleza. Bueno, un par de minutos más nomás les quiero añadir que hay una fortaleza más, entonces, que se llama creatividad. Ya voy a corregir la diapositiva. Entonces, es la quinta fortaleza del carácter y se caracteriza porque son personas que generan un conocimiento nuevo. Entonces, a ver, déjenme ver los ejemplos. Ya. Entonces, quiere decir que la gente que tiene creatividad son aquellos que son buenos para crear nuevas ideas o comportamientos que son interpretados como originales y útiles. Por ejemplo, a alguien que se le ocurre, póngase a vestirse de una forma en donde la gente le carga, eso no es ser creativo, porque creatividad consiste entonces en crear cosas nuevas y que sean útiles, o sea, que sirvan para adaptarse y a la vez que generen algún tipo de contribución positiva. Póngase pues alguien que inventa diferentes formas de tortura y difícilmente entraría en esta creatividad como fortaleza del carácter, porque no se refiere a tener ideas útiles para hacer el mal, sino se refiere a la aplicación para cosas buenas. Dice entonces que, a ver, ejemplos de gente que tiene creatividad en alto nivel podrían ser los científicos, los artistas, porque cada tanto sí crean cosas nuevas que en general sirven. Y hay algo que debemos recordar, es que la conducta extravagante es muy común que la gente crea o que le interprete como creativo. En términos más sencillos, el divague no significa ser creativo, sino el divague significa divague. Creatividad es tener nuevas ideas o comportamientos que son adaptativos, o sea, que sirven para algo, específicamente para mejorar algún tipo de situación. Entonces, el divague es solo divague, o sea, comportamiento extravagante no es creatividad.
otros términos, creatividad es más que el divague, es un divague útil, adaptativo y que sirve para mejorar las condiciones. Entonces también, o sea, recordemos que esta creatividad antes se le interpretaba como una especie de influencia divina. Por eso es que se utilizaba antes del término genio, porque se refiere a que una persona que que era creativa, no era porque tu cerebro lo hizo, sino que una especie de deidad entró en tu cuerpo y generó algo superior al ser humano. Por eso el término divino cuando alguien hace algo muy bueno, o el término eres un genio, porque se atribuía entonces a que había un poder sobrenatural que te caía en el cuerpo y entonces de ahí salía un conocimiento superior. Por eso es que entonces particularmente a mí no me agrada utilizar mucho el término genio o genialidad. Es que no, o sea, no lo utilizo de forma muy general. Sí, y entonces recordarles también que esta creatividad puede ser influenciada por factores ambientales, como usualmente aquellas personas que interactúan con grupos creativos, o sea, con gente semejante a nivel de la creatividad, tiende a potenciarla. Entonces ven, o sea, que hay ciertas profesiones en donde se juntan así personas con creatividad. Ojo, enfatizo, no estoy hablando necesariamente, no me refiero a gente con extravagancia o gente con divague. Acá estamos hablando con gente que tenga la fortaleza del carácter creatividad. O sea, ideas nuevas, comportamientos nuevos que sean útiles y que mejoren a la gente. Entonces, ser parte de esos grupos creativos es un predictor de tener esta vuelta o mejorar tu nivel de creatividad. O asimismo, miren, se ha observado que cuando los seres humanos, perdón, cuando los clanes atraviesan situaciones bravas, la creatividad baja. Por ejemplo, la exposición a conflictos bélicos, crisis económicas o crisis sanitarias suelen hacer que el nivel de creatividad de los miembros de ese clan tiendan a bajar. Entonces, si elevamos nuestro discurso a una situación actual, entonces podemos tranquilamente hipotetizar que producto de la pandemia va a generar un montón de efectos en la gente, pero uno de los efectos psicológicos que seguramente va a generar es una disminución general del nivel de creatividad en los clanes. Ojo, decimos general, no estamos diciendo que todos los creativos ya se pegaron, sino que parece ser que cuando los clanes atraviesan situaciones bravas, tienden a pensar más en el corto plazo y tienden a censurar más a aquellas gentes que vengan con ideas nuevas. El ejemplo claro, podemos hablar de cierto país X de imaginario, que capaz que no es tan imaginario, en donde cuando la cosa se pone brava, dejan de financiar investigaciones que traten de proponer ideas nuevas, sino se preocupan más por favorecer el trabajo, la industria, otro tipo de elementos que resuelvan problemas a corto plazo y no más allá. Bueno, entonces, eso ha sido creatividad. Antes de finalizar, quisiera escucharles si tienen algún tipo de pregunta, por favor. Profe, una consulta de la clase pasada. Sí. Referente a la pruebita que tuvimos, ¿es sumativa o era formativa nomás? Sí, buena pregunta, cierto. Bueno, fíjense, esas son pequeñas pruebas que ustedes van a ir acumulando puntuación. Entonces, por cada unidad van a tener así esos cuestionarios cortos. En total son 4 unidades. Así que entonces así ustedes van acumulando puntos. Y también les quiero mencionar que se entiende que hay situaciones en donde por alguna razón no se pudo responder el cuestionario. Entonces, para las siguientes pruebas se les va a dar un plazo mayor, es decir, 48 horas para que resuelvan. Y aquellas personas que por alguna razón, o sea, no lleguen a un puntaje adecuado, se va a analizar cada caso para ver que se les pueda dar un cuestionario distinto para evaluar esa misma competencia. O sea, su profesor va a tener una flexibilidad para adaptarse a las situaciones de este año curioso que estamos viviendo. Ojo, pero lo que sí quiero enfatizar es que por más que tenga colores de esas preguntas, tómenselas en serio, porque no son tan sencillas. Otra pregunta.
Profe, ¿por qué no se les conceptúa a los que son divague y eso como creativa? Ah, Porque hay veces que son interesantes. claro, porque no estamos diciendo que el divague es algo malo. Estamos diciendo que para que sea una fortaleza moral, tiene que ser algo más complejo como estos criterios. Ve que, o sea, el divague no necesariamente se irradia, porque hay veces que el divague causa lo contrario. Yo, O, por ejemplo, conozco personas que, por ejemplo, hacen poesía y su poesía, tenía un amigo que le hacía poesía a su zapato, no sé qué, ok, y era re simpático, era como, pues era un divague total, pero era simpático. Y claro, ahí y todos nos sorprendíamos, ¿verdad? Porque era muy creativo, parecía, no sé, algo sí, muy extravagante, muy exótico, no sé. claro. Así yo le veía, ¿verdad? Lo que pasa es que ven que cada término, hay términos que tienen diferente tipo de usos. Entonces, creatividad. Claro que podríamos hablar que esta persona que hizo ese poema al zapato es creativo, pero estamos entendiendo en este caso a que es creativo como un talento o como una habilidad, pero hay una fortaleza del carácter que tiene ese mismo nombre llamado creatividad, pero entonces ven que el uno es una habilidad, o sea, la creatividad puede ser una habilidad, pero la creatividad también como fortaleza del carácter significa otra cosa, es decir, es algo más complejo. Es algo así como lo que les digo como el ejemplo de la ansiedad. Ven que la ansiedad puede ser un síntoma, si alguien dice, no, estoy con ansiedad, o también puede ser un trastorno llamado trastorno de ansiedad. Entonces, por más que se llamen parecido, tienen significados diferentes. Entonces, asimismo, la creatividad entendido como un talento o habilidad, sí podría ser el divague, pero para llamarle a que alguien tiene la fortaleza del carácter y creatividad, tiene que ser algo más que el divague, sino tiene que ser un divague funcional y un divague que mejore Entiendo, las cosas. entiendo. Gracias, profe. Sí. Otra pregunta. Bueno, entonces, para finalizar, hoy hemos hablado sobre los criterios de las fortalezas del carácter, ciertas premisas, y comenzamos a ver 5 fortalezas, específicamente las fortalezas de la sabiduría. Entonces, la siguiente clase vamos a ver el resto de 19 fortalezas para que ustedes vayan identificando cuáles tienen. Recuerden que su trabajo práctico consiste en que ustedes se evalúen cuáles son las fortalezas que tienen y que se apliquen una técnica. Entonces, si alguien quiere profundizar esto, recuerden que se les recomendó que lean el libro La auténtica felicidad, que está en el aula virtual, o el artículo llamado Fortalezas y virtudes en habla hispana, en donde también se explica esto mismo, pero de forma un poco más detallada. Sí. Y bueno, hasta acá vamos a llegar. Entonces, nos vemos el siguiente día jueves y ahí sí vamos a tener una clase con extensión apropiada, porque hoy fue una especie de situación extraordinaria. Entonces,